Bueno, pues bienvenidos de nuevo a otra edición de la pieza del mes, que ustedes saben que organiza el museo, siempre en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba. En esta ocasión, pues contamos con María Ángeles Domínguez Escribano, que es, aparte de ser licenciada en Historia del Arte, ella es especialista en Educación y Comunicación en el museo. No hay muchos especialistas en este campo y lo es dentro del Máster de Museos de la Universidad de Granada, que se hace también en colaboración con la Consejería de Cultura, de las primeras ediciones del máster. Pero ella ha sido, dentro de este ámbito de la educación y la comunicación en los museos, pionera en la difusión del patrimonio histórico de Córdoba en lo que concierne al ámbito privado. Ha trabajado con centros escolares de toda la provincia de Córdoba, incluso otros también del resto de Andalucía, con niños desde 4 años hasta, como digo, hasta bachillerato. Hoy nos va a hablar de una pieza que tienen ustedes puesta en la primera planta. Es un friso decorativo procedente del Cortijo del Alcaide y ella nos va a explicar algunas claves de cómo es ese friso, es de época califal, y también cómo es el lugar y qué se intuye que hay en ese lugar, del lugar donde procede el friso. Así que muchas gracias y esperemos que funcione. Un friso probablemente que pertenece a este conjunto del Alcaide. Lo que he hecho ha sido una labor de recoger datos que se han publicado en la prensa, en revistas especializadas, en bibliografías, sobre todo lo que rodea al hallazgo, al descubrimiento de las primeras piezas que ponen en la pista de este conjunto importante, conjunto decorativo, y las he reunido para ustedes. Entonces he pensado que es mejor leerlas para llevar un orden y además, como vamos tarde, para que sea todo mucho más fluido y contarles un poco todo lo que se sabe, que no es mucho, dicho sea de paso, acerca de este importante conjunto decorativo. La historia que rodea al hallazgo de este conjunto del Cortijo del Alcaide bien podía ser el guión de una película. La escena tendría lugar en el año 1955. Unos obreros que trabajaban en el Cortijo del Alcaide, situado al suroeste de la capital cordobesa, en la margen derecha del Guadalquivir, a unos 5,5 kilómetros de distancia, comienzan a sacar una serie de piedras o placas de decoración califal en una seca de la finca. Una seca es un trozo de terreno que seca más rápidamente que lo que hay a su alrededor, y esto denota la existencia de suelo duro o de escombros bajo él. Trabajaban de noche para no ser sorprendidos, cavando hasta 1 metro de profundidad. Las placas decorativas que encontraban las traían al anticuario de Córdoba, el único que había en aquella época, que vivía en la Plaza del Potro. Se llamaba Juan Rodríguez Mora, quien iba adquiriendo los lotes que estas personas le iban ofreciendo. El anticuario, extrañado por la cantidad y la calidad de las piezas, y una vez obtenidos los informes necesarios con mucha perspicacia, lo comunica al Servicio Oficial de Arqueólogos cordobeses, preparando una excursión al lugar del hallazgo y dejando en manos de dicho servicio de arqueólogos la continuación del asunto, a quien cedió a continuación los lotes de placa que había ido adquiriendo. Estos son, bueno, pues algunas de las piezas en el momento de ser recuperadas. En toda película pues hay un personaje principal. Este sería don Félix Hernández, a quien se le encarga la dirección de los trabajos en colaboración con el académico don Rafael Castejón el 18 de marzo de 1956. Como ustedes saben, don Félix era arquitecto de profesión, con vocación de investigador, enamoradísimo de la arqueología y de la restauración, y con una dilatada experiencia en trabajos de restauración de monumentos, entre ellos Medina Zahara, donde llevaba trabajando ya 32 años, y también fue, como saben, arquitecto conservador de la Mezquita Catedral hasta su muerte. Cuando se le encargan este trabajo del Cortijo del Alcaide tiene 67 años. Desde el primer momento en que don Félix vio los lotes que el anticuario le proporcionó, se dio cuenta por la entidad de las piezas que se trataba de las ruinas de un edificio califal de excepcional calidad. La técnica de la labra, incluso la variedad de los motivos, parecían superior a lo hallado hasta entonces en Medina Zahara. En febrero de 1957 comienzan las excavaciones, que se prolongaron durante 5 meses, hasta el mes de junio. Podemos seguir en este plano del catastro el itinerario que probablemente haría don Félix cada día, partiendo de las inmediaciones del puente romano. No sé si me atrevo ni siquiera a señalar, para que no se mueva esto, pero
como por aquí, ¿no? Es esa línea discontinua que ven ustedes, roja sobre amarillo. En la parte superior, en el margen superior derecho, pues está el puente romano. A partir de ahí, pues seguiríamos hacia la Ronda di Sasa, por la Ronda di Sasa hasta la Glorieta de San Rafael, siguiendo por la Avenida del Zoológico, pasaríamos bajo el actual puente de Andalucía, que todos conocen, y llegaríamos a las instalaciones de IFAPA, del Instituto Andaluz de Investigación Agraria. De ahí continuaríamos en dirección a una subestación que hay de Maxa en la actualidad, y atravesaríamos sobre el arroyo Cantarranas para llegar al cortijo del Alcaide. No sé si ustedes conocen la zona, alguno de ustedes, a lo mejor de hacer senderismo, de ir con la bicicleta, me consta que mucha gente pasea por allí. Es una zona muy parcelada, como verán en la actualidad. El cortijo está al final de esa línea discontinua, como ven, en la margen inferior izquierda de este plano. ¿Qué hay? Bueno, lo hemos traído porque es un plano que me ha proporcionado el Museo Lola Baena, año 2000, donde las obras de encauzamiento del río Guadalquivir, que el Ministerio de Medio Ambiente realizó en diciembre del 2000, sacaron a la luz cerca del azuz del vado de Casillas un muro de sillares de piedra muy potente. Se trata de una monumental muralla de 125 metros de largo, que presenta una estructura de contención con un sistema de construcción que se llama encremallera, que sirve para que la cimentación salvara el desnivel y para contener también la terraza a unos 6 metros de altura sobre el nivel del río. La estructura, como ven, es de sillares, grandes sillares de piedra arenisca, con cimentación corrida de sillares y alzado a soga y tizón. Pero ¿cuál es la importancia de este cortijo, del cortijo del Alcaide? A partir del siglo XIII está documentado con el nombre de Cortijo del Alcaide por ser propiedad de don Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles. En principio, Fernando III se había reservado dicho cortijo junto con la Ruzafa, Alcusafa y Córdoba la Vieja, Madinat al-Sahara. ¿Por qué se lo reserva el rey? Probablemente porque había sido un sitio real. Este cortijo tuvo una extensión de 432 fanegas y fue donado por Fernando III a su hijo, el infante don Luis, que se casó con María Ruiz. Por eso este caño que antes hemos visto se llama el Cañito de María Ruiz. Es un acueducto que está situado en parte de esta finca, en la que también hay 2 albercas, las que hemos visto ya, una conducción de agua que trae agua abundante desde la sierra, y que pudo ser mandado construir este acueducto por Abderramán III, el conocido acueducto de Abderramán III del año 941, que está construido, como saben, por otro romano, encima de otro romano. Una gran cantidad de textos árabes hablan de la Almunia Omeya al-Naura, que quiere decir la noria, que fue comprada a un albeitar, a un veterinario, ampliada y mejorada por el emir Abdalá, abuelo de Abderramán, en el año 867. Félix Hernández, en un libro publicado por el Patronato de la Alhambra en el año 1985, que se titula Medina Zahara, Arquitectura y Decoración, sitúa la Almunia al-Naura en el cortijo del Alcaide, donde él estuvo excavando. La citada Almunia, dice, llegaría hasta el río y lindaría al este con el vado de Casillas, por donde cruza el Guadalquivir la vía férrea Córdoba-Málaga. Los textos hablan de 4 alcázares construidos a lo largo del Emirato y del Califato Omeya en esa zona. Según Antonio Arjona, identifica como al-Naura esa segunda excavación de la que les he hablado en el año 2000, Casillas. Don Antonio Arjona Castro sitúa ahí el cortijo de al-Naura, o sea, la Almunia de al-Naura. Pero en cualquier caso parece que la zona estaba rodeada, como les digo, de varios alcázares. Uno de ellos que fue construido, ya hemos dicho, por Abdalá, el abuelo de Abderramán. El segundo estaría situado en los terrenos excavados por don Félix y probablemente construido por Al-Hakam II. El tercero estuvo construido o remodelado por Abderramán III sobre los restos del primitivo de su abuelo, de Abdalá. Y un cuarto que parece ser que debía estar en el lugar donde se encuentra la huerta del Caño de María Ruiz y que sería de época más tardía, del siglo XI o XII. Este espacio, como ven aquí en este plano del conjunto arqueológico de Medina Zahara, donde nos señala 3 de los caminos que unían Madinat al-Sahara y Kurtuba en el siglo X. De los 3 caminos, el que está más al sur es el llamado Camino de las Almunias.
La palabra Almunia deriva del término griego, pero en al-Ándalus tiene un sentido un poco diferente. Designaba una explotación agrícola integrada por terrenos de cultivo y casas que solían colocarse en la periferia de las ciudades. También tiene un marcado carácter de finca de recreo de la aristocracia. Tendríamos que remontarnos a los años 20, a la década de los 20, donde estas prospecciones que se realizan en la red viaria, que como les digo comunicaba Madinat al-Sahara con Córdoba, habían puesto de manifiesto la traza de tres caminos en el territorio próximo a la ciudad, que servían para unir ambas urbes. Con la destrucción y abandono de Medina, pues desaparecen una buena parte de estos caminos, por lo que su trazado solamente puede intuirse a través de los puentes con que se salvaban los arroyos y los restos fosilizados de algunos tramos de calzada. De los tres caminos, como les digo, el inferior, el más al sur, el que corría paralelo al río, era el camino de las Almunias. Constituyó la vía de acceso protocolaria a Medina Zahara, el camino por el que debían de pasar o por el que se dirigía a todas las embajadas que iban a ser recibidas por el califa en la nueva ciudad. Abderramán ordenó su pavimentación, sabemos por los textos, desde la Almunia al Naura hasta Medina Zahara en el año 942. De esta calzada, completamente desaparecida, solo nos han llegado el puente de sillería, ese que hemos visto antes, de un solo arco de herradura, en la finca denominada Cañito de María Ruiz, y la cimentación de otro en el arroyo de las Hormiguitas en el barrio de Liguerón Viejo. El califa, Abderramán III, nos cuentan los textos, procuraba a cada uno de sus hijos, en cuanto llegaban a la mayoría de edad, dotarlos de un alcázar, fincas o almunias e inmuebles que le rentaran, nombrando a un administrador al que confiaba sus asuntos. Algunos autores árabes relatan la construcción de estas almunias. Por ejemplo, Ibn Khaldún dice que Abderramán III trajo los mejores arquitectos y albañiles de su tiempo, incluso de Bagdad y Constantinopla, y comenzó a construir sus villas y residencias de recreo. Una de ellas, Al-Naura, fuera y no muy lejos de sus palacios. Hizo venir de mucha distancia el agua de la montaña. Al-Makari nos relata la gran conducción de agua hecha por Abderramán con un gran león dorado que arrojaba el agua por su boca y cuyos sobrantes vertían al Guadalquivir. En este palacio se hospedaban algunos de los príncipes y embajadores que vinieron a Córdoba, entre ellos el rey de Galicia, Ordoño IV. ¿Cuál fue el resultado material de las excavaciones de Don Félix? El fondo de los hallazgos de la excavación realizada estaba compuesto por un espléndido lote de placa labrada que se trajo al Museo Arqueológico Provincial y que, bajo la dirección de Don Félix, fue proporcionando una serie de tableros o paneles magníficos. En este trabajo, Don Félix estuvo trabajando en esta labor hasta su muerte en 1975 y ayudado por los restauradores Antonio Criado, que era el restaurador del museo en aquel momento, y Salvador Escobar. El esquema de las decoraciones de los paneles, esta es una muestra de cómo estaban montados en la sala del alcaide, en el Palacio de los Páez de Castillejo. El esquema de las decoraciones de los paneles, así como algunos elementos de detalle, presentan una fuerte influencia de composiciones sirias que pensaba Don Félix debía publicar. Pero su idea se fue retrasando porque primero pensó debía publicar pues todo lo relacionado con la decoración de Medina Zahara, en la que estuvo trabajando, como les he dicho, más de 30 años. Después pensó que debía publicar las conclusiones de la mezquita, de la que fue conservador también hasta el final de sus días. Y por último pensó que publicaría pues todos los resultados de esta excavación. El conjunto quedó prácticamente inédito porque pues ya Don Félix murió y entonces no se pudieron publicar salvo escasas notas y menciones muy sumarias de todos estos resultados. En del 2004, como al propio Don Félix le hubiera gustado, se pudo exponer en el museo todo ese programa perteneciente al alcaide. La noticia no la hemos podido ver porque no ha salido la imagen, pero fue recogida en el diario Córdoba, que era la que le traía para mostrar. Para ello se invitó al arqueólogo alemán Christian Eber, un prestigioso arabista, que fue uno de los grandes historiadores de la arquitectura andalusí, alumno y admirador de Don Félix, y que dio una conferencia con motivo de la inauguración de la Sala del Alcaide, precisamente sobre este conjunto arqueológico. Han sido las dos personas que lo han estudiado, Don Félix y Christian Eber.
Son una serie de paneles, de 8 paneles, que componen una magnífica portada, como antes han visto. Bueno, no me atrevo a darle para atrás, ¿no? No me atrevo. Bueno, ya está. Esto. El conjunto compone esta magnífica portada y 8 paneles más, algunos verticales, como ya hemos visto, otros horizontales, que podían ser frisos o zócalos, todos con carácter monumental, de los que antes han aparecido sus soportes, los muros que los soportaban, cuyo material probablemente se reutilizó en construcciones posteriores, por lo que no se ha podido reconstruir la planta del edificio al que pertenecían. Pero la cantidad y la calidad de estos hallazgos hicieron suponer tanto a don Félix como a Christian Hebert una mansión importante, un auténtico palacio digno de la presencia de un soberano. Como digo, este esquema presenta una fuerte influencia siria que interesó mucho a don Félix, ya que no existe en España, y por lo tanto en ningún otro lugar, otro testigo igual de cómo la decoración omeya empieza a contar con elementos orientales y se convierte así en el único eslabón existente entre el arte omeya y los reinos posteriores de taifas. Estas tendencias, además orientalizantes, las veremos luego después en los reinos de taifa, sobre todo en yeso, en las labores de yesería, y las vemos intensificadas en época almorávide y almohade. Además, los temas representados en estos paneles suponen variantes desconocidas en el repertorio decorativo para las que no se conocían antecedentes hasta este momento. Llama la atención sobre todo la escala de los dibujos, de las decoraciones, lo minuciosamente trabajado de la producción y también la profundidad y la finura de la talla. La mezcla de elementos vegetales distintos que se utilizan para formar una entidad floral que, sin embargo, no tiene forma de ramillete. Abundan todo tipo de tableros, tanto los horizontales como los verticales, y estudiando un poco este conjunto, Christian Hebert llegó a la conclusión de que hay varias manos en el decorado del alcaide, pero que sin embargo parece ser hay una solamente directiva, ya que se emplean soluciones que tienen una unidad de criterio, y es lo que este criterio es lo que da homogeneidad a este conjunto. La pieza expuesta, que luego pueden ver en la planta primera del museo, tiene unas medidas de 144 centímetros de largo por 69 de alto. Como pueden apreciar, está incompleta, se ve en el margen izquierdo y abajo se ve un pequeño filo, un pequeño límite, sin embargo no lo tiene por el lateral derecho y por la parte superior. La restauración se ha resuelto a partir de algunos fragmentos originales, que son los que ven también con un color diferente, un poco más oscuro que el resto. Parece ser un friso superior horizontal y estaría bordeado por una cenefa, como les digo, que podía ser o doble, en cuyo caso estaría separada por una cinta roja, o bien sencilla, como esta que estamos viendo que conserva. El decorado de este panel, de este friso, está formado por motivos de repetición. El motivo central, como vemos abajo a la derecha, está formado casi por un cuadrado. Son 2 arcos grandes, no sé si lo están viendo, que dan lugar o generan a otros 2 más pequeños secundarios. En este motivo central no hay ninguna otra rama, ningún otro arco que se entrecruce. Terminan en piñas, con elementos que ya se habían visto en el Salón Rico de Medina Zahara, pero que aquí tienen una configuración un poco diferente. Los arcos cruzados tienden a vegetalizarse, parecen casi como vegetal, y los elementos del dibujo se repiten de forma rítmica. Entre los hallazgos más característicos del cortijo del alcaide se encuentran precisamente estos tableros de orientación horizontal, que según Christian Hebert podrían ser, como digo, zócalos o friso. El zócalo ya saben que se coloca en la parte inferior y el friso se coloca en la parte superior. Un friso es una banda decorativa, pintada, esculpida o caligrafiada, con una secuencia de paneles separados que se coloca, como digo, por encima del nivel del ojo. Podemos ver otros frisos de Ataurique en el Salón Rico. Están colocados por encima del alfil de los arcos, rodeando la nave central, al borde de la techumbre, que presentan, en este caso, como ven, comparándolo con el friso que tenemos abajo a la izquierda del alcaide,
presentan pues una decoración muy diferente. Los del Salón Rico tienen esa decoración que se ha llamado estrellada, se han dado a llamar estrellada, es una decoración geométrica que simula, según dicen, de forma simbólica las estrellas, mientras que el del Alcaide, como han visto antes, es una composición arquitectónica que simboliza como una especie de arcos, pero también vegetal. Sin embargo, en el Salón Rico, como ustedes conocerán y habrán visto muchas veces, además de estos frisos colocados en la parte superior, hay otra serie de tableros que decoran la parte inferior y también la parte intermedia de los arcos, que tienen una decoración muy diferente a esta de los frisos que estamos viendo aquí. Y sin embargo, son contemporáneos, están hechos en la misma época. Así que bueno, pues esto tiene una lectura, los expertos o los estudiosos dicen que puede deberse a que el programa está realizado por dos talleres diferentes o que responde a distintas formas de hacer y de simbolizar, ¿no? O de significar. Si realizamos una comparación con algunos de los paneles del Salón Rico también, y del Mihrab de la mezquita, vemos como el material del alcalde experimenta una evolución en cuanto al tratamiento de los elementos que forman su decoración. Estos son dos paneles del Salón Rico también, de esa parte inferior, de ese zócalo que antes hemos hablado, y ya ven como es muy arbóreo. Es ese árbol que se ha dado en llamar el árbol de la vida o hom, con ese elemento vertical en el centro, con ese tronco, ¿no?, que va generando esas ramas y esos elementos a un lado y a otro de forma simétrica. Si vemos los paneles de las jambas que hay en la ampliación de la mezquita, en el Mihrab de Al-Hakam, vemos como esa decoración es también vegetal, también muy abigarrada, pero ya vemos como hay elementos geométricos mucho más cerrados que van un poco dirigiendo esa decoración. En el panel, en el friso del Alcaide, vemos como esos elementos son mucho más marcados, mucho más cerrados. Vemos una evolución. Se tiende a la reiteración del tema en este panel del Alcaide y la traza del dibujo adquiere, en proporción al espacio, gran importancia. Los elementos básicos del repertorio decorativo son los mismos que los del salón, pero con una organización, como ven, bastante distinta. Cada vez se tiende más a estilizar y a extraer la naturaleza. Los tableros de piedra se extrajeron de una cantera de piedra califal que había en Luque, es piedra calcarenita, de donde se sabe por los textos que esta piedra era mandada a traer por el califa Al-Hakam. Y bueno, esa foto es alegórica porque no es de la época, como pueden ver, pero esto también se ve, la imagen es bastante mala. Lo lamento, pero me parecía muy didáctica para que ustedes vean cómo se hace o cómo se realizaban estos tableros de ataurique. A pie de cantera, desde luego, se sacaban los tableros, se extraían de la piedra, de la veta, se cortaban a unos 80 centímetros de largo y a 34 o 35 de alto, con un grosor de unos 5 o 7 centímetros. No eran exactamente iguales porque estaban cortados a mano. Se utilizaban mazas, cuñas y sierras para cortarlos y se iban colocando, como ven en el otro, no sé si ven algo, pero se iban colocando a trabajuntas con mortero en hiladas. Después había otros operarios que eran los que iban pasando, trazando el dibujo, y unos terceros que eran los que iban con estas herramientas que empleaban, pues iban ya haciendo la talla. Una talla, como digo, bastante profunda, como de unos 1,5 cm o 2 centímetros de profundidad. Para conseguir que la piedra fuera más fácil de trabajar, mojaban estos tableros primero en agua y así, bueno, pues quitaban un poco de dureza. Los utensilios, muchas veces, aquí les traigo una pequeña muestra, una propuesta de cómo podían ser los utensilios utilizados, pero la mayoría eran de elaboración propia. Finalmente, después de hacer esa labor de tallado, se aplicaba el color. Hemos traído estas imágenes de la mezquita Al-Hama, de la mezquita catedral, para, bueno, pues que se hagan una idea del colorido que debía de presentar esta decoración de ataurique, como el conjunto del Alcaide que hoy presentamos. Los colores pues serían azul, como ven ahí, amarillo, rojo. ¿Dónde se colocaban estas piezas?
El ataurique se reserva a los espacios de representación califal, es decir, aquellos que están afectados por la presencia o el uso califal. En Medina Zahara, que es el referente que tenemos para poder simbolizar o ver todo esto, la decoración arquitectónica aplicada es muy restringida en el palacio. Se presenta en un pequeño número de edificios. De los más de 40 conjuntos arquitectónicos y funcionales que se pueden individualizar en la zona excavada de Medina, solamente se ha encontrado ataurique en piedra en 8 edificios, entre ellos la propia residencia del califa, la Dar al-Mulk, la vivienda de la alberca, la mezquita Al-Hama de Medina, el salón de Abderramán III, el pabellón central que está frente a este edificio o la casa de Cháfar. Fuera de Medina Zahara solamente hay restos de decoración aplicada en la mezquita, en el Alcázar Omeya y en las almunias Al-Naura y Al-Rumaniyya. Todos ellos identificados con estructuras de representación del Estado o asociados a la propia figura del califa o a sus más directos allegados, como podía ser el caso del Hajib, del primer ministro Cháfar. Esto es todo lo que se sabe o todo lo que he podido recoger referente tanto a la finca del alcaide como a los restos o al programa decorativo del alcaide que se expone en el museo. Queda mucho por hacer porque claro, se ha hecho, Christian Eber ha hecho una clasificación o una descripción de los elementos que componen todos estos paneles, pero no se sabe nada, por ejemplo, de los edificios, realmente del edificio donde estaban o de la significación. Es muy complicado porque el edificio ya no existe, se ha destruido, pero seguro que hay muchos temas interesantes para poder seguir avanzando en el conocimiento de este interesante conjunto decorativo. Sí. No, que yo me acuerdo que Christian Eber dijo que él consideraba que era de la época de Taifas, pero ahora parece que es, según los últimos estudios, de Alaque, ¿no? No se sabe. Es que no hay una conclusión, ¿no? Parece ser que es que hay, por ejemplo, entre los paneles que hemos visto de Medina Zahara, las jambas de la mezquita y el friso del alcaide, hay muy pocos años de diferencia. Hay en total como unos 30 años, de uno a otro hay 10, de otro a otro hay 20 o 30. Es que es tan difícil, ¿no?, apuntar con exactitud una fecha, ¿no?, sin tener más estudios ni más conocimiento como no se tiene, porque don Félix no llegó a publicar nada de esto y era el que más sabía porque fue el que excavó y el que recompuso esos paneles, ¿verdad?, y los restauró, y de manera que mucho más no se puede saber, pero desde luego, como ya he dicho, ellos pensaban que era el último eslabón, ¿no?, la unión entre el arte omeya y los posteriores reinos de taifas, eso seguro. Ahora, llevarlo a una fecha exacta, eso es muy complicado, ¿no?, casi imposible, ¿no? Lola, tú sabes más, pero... Bueno, yo no soy especialista en esto, pero por lo que conocemos ahora mismo no es posible fijar. Todavía queda mucho que estudiar, evidentemente hay que ver todos los paralelos y, bueno, los especialistas, por lo que yo les oigo y hablo con ellos, pues todavía discrepan. Saber si es de los taifas o fina del califato, tampoco se sabe. Se sabe, si estamos hablando de la Dar al-Naura, sí se sabe por los textos la fecha de la construcción y nos vamos muchísimo más atrás. Por supuesto, cualquier edificio tiene remociones y puede tener una decoración posterior. Pero bueno, en tanto no se estudien, bueno, pues los paralelos y se vean también de dónde pueden venir esas influencias orientales, no se sabe ahora mismo la fecha. Sí, todos los especialistas, como digo, lo que yo conozco, hablan del califato. Abderramán Al-Hakam, Abderramán III, Al-Hakam II o finales. Ya finales del califato, pero ahora mismo no se sabe. Yo creo que es muy interesante lo que ha planteado María, no solamente por la cuestión estilística o ver esos tableros que significan, que también porque la cuestión del ataurique creo que está todavía muy por estudiar y hay otros atauriques, hay una gran colección aquí en el museo todavía por estudiar, también de otras posible armonía que no sabemos cuál sería, pero también creo que es interesante ver esa zona, ese camino de la armonía, ese área tan rica
que además no solamente es de época califal, sino que viene de muy anterior, ¿no? De las villas romanas, que había en esa zona. Creo que también es importante estudiar esa geografía histórica de esa zona, y también en términos, por supuesto, de economía, ¿no? Porque qué es lo que había allí, por qué se situaba, etc. Sí. De los autores o de las escuelas que hicieron los frisos, ¿son anónimos o se sabe algo? Son anónimos porque en aquella fecha, ¿no?, los artesanos eran anónimos, pero Félix Hernández sí que plantea en Medina Zara, en el Salón Rico, la posible existencia de un taller itinerante que vendría del área iraquí, pero que no sabemos si serían los mismos que pudieron realizar este tipo de... pero que eran talleres itinerantes desde luego. Y entonces estaba el maestro, que era el que organizaba el trabajo, y luego los artesanos, que podían ser locales, pero bajo la dirección del maestro. Y el cambio de un estilo a otro, de los motivos vegetales a los motivos más geométricos, ¿eso está datado o eran simultáneos? ¿Sabe algo, no? Podían ser simultáneos, porque en el propio salón los frisos, esos frisos que hemos visto estrellados, estos que tenemos aquí ahora mismo, que rodean el salón en la parte superior, son de la misma época que los de abajo, que los tableros esos grandes tableros que hemos visto también con el árbol de la vida. Así que podían ser talleres que estaban trabajando a la vez. ¿Tú piensas? No, yo creo que tiene que ver también, podían ser por supuesto coetáneos, pero como no sabemos exactamente, esos programas decorativos de la parte de arriba, más geométricos, el programa decorativo más vegetal, exactamente su significado y a qué responden, pues tampoco podemos conocer. Por eso partíamos de que esto es un primer planteamiento que da mucho por estudiar, y algunas de las cuestiones que se plantean son esas. Interesante al menos es que estamos en un ámbito geográfico concreto, en esa zona, que une la parte de los arrabales occidentales de Córdoba con Medina Zara. Estamos en un espacio temporal también del califato, más o menos, como hemos dicho antes, y bueno, estamos también en un espacio, digamos, simbólico, político, porque todos sabemos que estos atauriques y esas representaciones tienen algo que ver con la idea del poder y con la transmisión de ese estado califal, ¿no? Se ha estudiado mucho por parte de Antonio Vallejo, el director de Medina Zara, por el significado, por ejemplo, de las palmetas, de esa utilización de las palmetas vegetales en relación con la representación del estado califal. Conocemos también, bueno, el significado de la cerámica verde y manganeso en relación con esa extensión, digamos, propagandística de lo que significa el poder omeya y el estado califal. En fin, todo eso va todo interrelacionado, pero la realidad es que queda muchísimo todavía por conocer. Evidentemente, como bien ha dicho Marian, los atauriques, esta decoración de ataurique aparece siempre en zonas de representación, en zonas públicas, en zonas para que se vea precisamente ese poder, no solo de la familia Omeya, sino del primer estado que conocemos como tal, ¿no? Como un estado con su fiscalidad, con su ordenanza, en fin. Entonces, bueno, en esa línea quizás lo que podemos plantear, desde luego, son mucho más preguntas que respuestas ahora mismo, ¿no? De hecho, nosotros se los planteamos a los investigadores que están ahora con estos temas. Sí, no, yo creo eso que tú dices, lo de la materialización del poder está claro que es uno de los símbolos. Ya hemos dicho antes que en Medina Zara, en los cavados hasta ahora, de los 40 conjuntos individualizados, solamente en 8 aparece decoración. En el Salón Rico, por supuesto, en la mezquita, en la casa de la alberca, en el Salón Frontero al Salón Rico también, que forma parte de un mismo programa junto con el Salón, en la Dar al-Mulk, que es la casa del califa, y en la casa de Chafar como hajib y representante del poder, ¿no? o del califa, y como también miembro de una persona muy cercana también a la familia del califa. No en los mismos, o sea, esta decoración no aparece siempre situada en los mismos espacios. Si son lugares de representación como el Salón Rico o el edificio Frontero, en el jardín, que todavía está recuperándose, la decoración lo cubre todo, como saben, al interior y también al exterior. En los lugares de habitación, vamos a decir así, en los palacios, esa decoración estaba limitada a espacios mucho más pequeños.
a lo mejor como vemos en la Casa de la Alberca, pues en los arcos de acceso o en las jambas de acceso por donde pasaba el califa. Era todo muy simbólico, pero sobre todo era un símbolo de la representación y de la califal. Yo fui el otro día a hacer unas fotografías que no he puesto y sí, se puede ir, eso es como está urbanizadísimo, todo muy parcelado, como hemos visto en ese plano primero del catastro, que se veía todo a cuadradito, está todo muy parcelado. Claro, esa también es otra dificultad, porque ¿no? Los restos que pudieran salir de ahí, pues ya no se puede excavar. Está en terreno libre, se puede acercar seguro, ¿no? Sí, que yo fui el otro día con mi coche y es como una urbanización y uno puede llegar allí. Vamos, yo estuve incluso hablando con la dueña de la casa que está hecha encima de esa gran alberca y me dejó entrar a su casa, la señora encantadora, y me estuvo enseñando el muro de la propia casa, que es el muro de la alberca, la cantidad de agua que hay. Había una arqueta que corría el agua, pero con una cantidad impresionante. Todo ese agua viene de ese acueducto que sabemos por los textos que hizo Aderramán sobre el acueducto de época romana, Augustea. Así que sí se puede ir por allí, pero claro, son todo casas entonces privadas. La actuación arqueológica no se terminó ni nada, que se puede seguir. Sí, no, eso se puede continuar porque sí. La actuación de Félix Hernández fue puntual. En el Cortijo del Arcaide, en los años 90, hubo también una intervención arqueológica que para los resultados no recuerdo el año, pero vamos, fue una intervención de urgencia que está publicado en el Anuario Arqueológico de Andalucía, y luego no ha habido más actuaciones. La investigación arqueológica, saben ustedes que ahora mismo, bueno, pues, y sobre todo con los recursos actuales, tienen que ver con que sea preventiva, porque esos restos se vayan a ver afectados por alguna acción u obra o alguna plantación, y entonces se hace una intervención previa, o sea ya un proyecto de investigación de universidades con el apoyo de la Junta de Andalucía. Ese terreno está ahí todavía, hay muchas cosas por conocer, pero hemos visto, por lo menos los ejemplos, incluidos la actuación también que hubo en Casillas, que todas han respondido siempre a una cosa como de urgencia, ¿no? Más que a un proyecto de investigación. No sé si se les ha quedado a ustedes más dudas, pero bueno, al menos intentamos plantear las cosas como las conocemos hasta ahora, y bueno, pues esto es ciencia, es una ciencia, y habrá que avanzar en ello. Pues nada, muchas gracias.